nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Durante os quais nunca me saíram do pensamento. ¡La gloriosa vanguardia descansada de la patria! Estaba en el curso del compañero Nahuel de charla de filosofía. Ya. Bien. ¿Qué Así tal es. tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bueno, un poco de frío hace acá y está bien oscuro, no sé si se nota, no tengo mucha iluminación. Ujú, sí, se ve. No Bien, sé, ¿se ve bien igual o puedo tratar de moverme un poco? se te ve perfecto, se te ve perfecto. Vale, ¿Y vos estás listo? Empezamos. perfecto, estamos. Bueno, presentate, contanos quién sos. Bueno, mi nombre es Carlos, eh, vivo en Chile, soy chileno, eh, tengo 17 años, soy bastante joven, pero estoy bastante, hace varios años atrás que ya estoy bien interiorizado en muchas de las situaciones históricas que han ocurrido y la verdad la historia ha sido una parte importante de mi vida siempre. Podría decir que es la materia en que mejor me va, eh, no es por presumir, pero creo que es como lo mejor que puedo añadir a mi presentación. Y bueno, estoy Claro, también aquí para que conversemos de todas estas cosas que podemos hablar y podemos interiorizar. La verdad es bastante entretenido para mí. súper, genial. Bueno, pues yo a mí también me encanta, me interesa la historia. Bueno, y te pregunto, ¿cuál es la situación actual política de Chile? ¿Cuál es la situación política actual de Chile? Bueno, actualmente, como sabemos, está Sebastián Piñera en el poder como presidente. Ya este es su tercer año, si no me equivoco. Claro, sí. Y ya ha sido un gobierno, bueno, su segundo gobierno. Estuvo primero en el 2010 hasta el 2014. Entonces ya es un viejo conocido para todos. Y la verdad ha sido bastante complicada su gestión, ha tenido muy poca aprobación popular y lo que ocurrió en octubre pasado fue bastante importante. Y yo creo que ese es como el cambio total que hay hoy día en la situación política en Chile, que se centra específicamente en el plebiscito que será en octubre próximo, para aprobar o rechazar la nueva constitución. Ujú. ¿Cómo llega Piñera a ser reelecto con tan poca aprobación popular? Bueno, aquí hay algo que viene de tiempo, porque luego de que Pinochet termina su mandato, su dictadura, empiezan los gobiernos llamados de transición. Claro, entonces aquí pasan 20 años donde gobierna la centroizquierda. Entonces son, por decirlo de alguna forma, 20 años bien monótonos, bien similares en cuanto a las medidas y claramente había gente que habían ciertos descontentos y más que una tendencia clara hacia la derecha, había un descontento con la centroizquierda. Mm, Entonces, allí el 2010 Piñera sale electo y ocurre una especie de ofensiva bastante importante del sector contrario. Vuelve Bachelet, que estuvo antes de Piñera. Hay algo bien extraño aquí, pero estuvo Bachelet, Piñera, Bachelet y ahora Piñera. Es algo bien curioso, pero se dio de esa forma. Y las últimas elecciones fueron unas elecciones donde no, 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 no era obligatorio votar, por lo tanto, había muy poca politización del país. De hecho, las elecciones se llevaron a cabo con menos del 50% de la población habilitada para votar. Entonces, sí, bueno, ya con eso podemos como darnos cuenta un poco de cómo se llegó al poder. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero la mayoría no fue a votar. Entonces ujú. llegó Piñera al poder y en eso estamos. Una pregunta que me surge. Muchos dicen que, va, la mayoría de los, acá siempre se plantea que Chile tiene un modelo liberal. ¿Cómo se explica que
si durante 20 años gobernó la centroizquierda, el modelo de Chile sea un modelo liberal. Bueno, aquí hay que, lamentablemente hay que retrasar mucho el tiempo y volver mucho hacia atrás, y esto viene precisamente de la dictadura. Cuando se instala el modelo neoliberal en este proceso de la constitución que se busca cambiar ahora, los gobiernos que vienen luego de Pinochet no generan un cambio total, radical de la economía, al contrario, lo mantienen. Entonces aquí hay una especie de pacto entre la gente de la centroizquierda con los militares que a diferencia de otros países no fueron enjuiciados, no fueron, bueno, algunos sí, pero por decir los cargos más altos, el mismo Pinochet no fue, de hecho fue declarado senador vitalicio, estaba en el Congreso un tiempo, y fue un pacto, por decirlo, nunca se llevaron a cabo un modelo económico distinto. Un pacto para sostener el modelo liberal, por lo que se podría decir que es una izquierda liberal, la izquierda chilena. Claro, sí, se podría decir que sí. Y yo me pregunto, ¿por qué se sostiene con tanta fuerza el modelo liberal? ¿Cómo es que se llega? Vamos a arrancar con Allende, que estaba antes de que lo derroque Pinochet. ¿Qué es lo que lleva a que Pinochet acceda al poder? Que incluso hoy sea una figura, según tengo entendido, corregime si me equivoco, popular en cierta parte del electorado chileno, del pueblo chileno, una parte todavía lo sigue. ¿Me equivoco o no? Bueno, sí, eso sí ocurre, sí, la verdad sí. ¿Cómo sucede esta cuestión? Porque acá nos parece muy raro en nuestro país. Ahora hay un odio bastante grande a los militares, aunque sí, hay gente que piensa mucho, pero se callan, no van a poner un cuadro de vidriera en la pared. Claro. Bueno, es un ejemplo bien irónico, la verdad, porque hace muy poco acá hubo una sesión de la Cámara de Diputados donde un diputado precisamente tenía una foto de Pinochet en la pared y estaba en una sesión. Entonces, eso es algo bien, no tan común, pero es bien, de alguna forma, aceptado, no es mirado tan mal. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la desinformación que hay en Chile. En el periodo de Allende está lleno de mitos y de rumores, de los cuales es muy difícil comprobar, pero también sería absurdo negar que hubieron muchos problemas. Por supuesto que el contexto mundial, o mejor dicho occidental, era bien complejo, y Allende tenía una idea que él la denominó la vía pacífica o democrática al socialismo, y esto obviamente no cayó bien en mucha gente. Y había sectores políticos, o mejor dicho, sectores sociales que iban a pedirle a los militares que actuaran, iban a pedirles que por favor hicieran un golpe. Los medios de comunicación fueron un rol importantísimo, incluso hay una portada muy icónica donde un diario que se llama El Mercurio titula exactamente Allende renuncia, hágalo por Chile. Entonces, hay una movida masiva al respecto. Pidiéndole al presidente que renuncie. Claro, y Allende nunca lo hizo. ¿En qué año es derrocado Allende? El 73. Coincide con la crisis del petróleo, casualmente. Claro. Que un año en el que, no está más a aclarar, que en casi todos los países del mundo, a raíz de que el precio del petróleo sube, el costo de todo es más caro y empieza una escala inflacionaria que deviene la caída del modelo de bienestar. La caída del modelo de bienestar del siglo XX cae con la crisis del petróleo. Claro, también podría ser, no ¿cómo? sé, por ejemplo, estoy escuchando que si afectó o no al gobierno de Allende, si es que ayudó a que cayera, si es que entró en una crisis económica el Chile y eso facilitó el golpe de Estado. Claro, había una crisis económica bien complicada, pero como tú dices, habían situaciones que no dependían del todo del presidente. Y en este caso, como decía, hay mucha información falsa al respecto. Y una de las cosas que se supo con el tiempo es que precisamente la gente que tenía los medios
de producción, la mercadería, todas estas cosas, la ocultaban, la metían en bodegas y la libraron precisamente luego del golpe. Entonces, O hay sea que algo se raro. generaba vos decís que se estaba generando desde los que eran la producción, el empresariado, la oligarquía, todos los que eran dueños de los medios de producción. Claro, Burguesía nacional y oligarquía, digamos, para simplificar. Vos claro, decís que ambos están reteniendo la producción para generar una escasez artificial que llevara a una inflación y eso ya facilitara el golpe de Estado. claro, sí, era de esa forma. Obviamente, también sería, como te digo, sería feo negar que Allende hizo una gestión perfecta. Por supuesto que no fue así, pero eh, la derecha ha buscado como ensuciar la imagen diciéndole que prácticamente no le importaba nada, que el país estaba cayendo a pedazos. De hecho, el típico argumento de Venezuela es calcado, es usado Allá muchísimo. allá se dice no vayas a hacer eso que nos convertimos en Allende o alguna cosa así. No hagas eso que Claro, sos Allende, se dice ese tipo de claro, cosas. claro, sí. De hecho, actualmente, como uniéndolo también con lo que hablamos de tu pregunta sobre por qué los gobiernos de centro izquierda no habían cambiado un poco el modelo, son muy pocos los partidos que reivindican la figura de Allende, son poquísimos. Diría yo que es el Partido Socialista, que era el que militaba Allende, y el comunista, y los demás prefieren como quedarse al margen y, y no, como no tocar ese tema. Entonces, no estaba tan cercano a eso, o sea, la representatividad de esos sectores políticos es muy baja. O sea, claro. Sí, además hay que decir que Allende duró 13 años de gobierno, ganó las elecciones con un 33% de los votos. Después, o sea, no es como, por ejemplo, en Argentina tenemos un peronismo que ganó las últimas elecciones con el 61% de los votos y que era una cuestión que incluso hoy se sigue discutiendo eso y está peronista o antiperonista. Hoy parece que nadie está con Allende, que nadie está con el socialismo, que nadie es comunista en Chile, como que lo tienen casi como una especie de demonio al que nadie quiere invocar. Y em, mi pregunta es cómo fue, digamos, cómo cambió la vida de la gente durante el gobierno de Pinochet, cuáles fueron las medidas que se llevaron a cabo y por qué todavía hoy sigue siendo querido por una parte del pueblo chileno o no está tan mal visto como Allende. Claro, bueno, ahí hay varias situaciones, partiendo porque el mandato de Pinochet fue bastante largo en comparación a las dictaduras en Latinoamérica, duró 18 años, Bueno, 17. Entonces es bastante, es un caso bien particular. Partiendo porque, bueno, Pinochet no es la mente, por decir, mente maestra que organiza el golpe. Él se suma al golpe días antes. Y de repente su figura empieza a ser como la más popular y al ser el general, por supuesto que toma mucha más importancia. Él era incluso, fue ministro de Allende en un periodo muy corto, pero bueno, tomó un rumbo totalmente distinto. Entonces Pinochet llega y el sector más acomodado obviamente se sentía salvado de alguna forma de las garras de Allende y, y el plan principal que tuvo fue el cambio de constitución que se llevó a cabo con un plebiscito bastante dudoso el año 80. ¿Por qué dudoso? Porque los nulos y los blancos se suman a la respuesta sí. ¿Cómo? dijiste los que y los blancos. Los votos nulos y blancos. Ajá. ¿Ya? ¿Y qué Entonces pasó con ellos? se sumaban a la opción de aprobar la constitución de ese Porque año, sí. del 80. Claro, era de una forma totalmente arbitraria. Además, estaba Si lo cerrado el dejabas Congreso. fuera, si vos dejabas por esos votos, te daba no al cambio de constitución. Eh, bueno, la verdad no alcanza a dar que no, porque ganó por amplia mayoría. Pero hay muchas dudas al respecto de esos datos porque en ese momento no había sistema electoral, no estaba abierto el Congreso, no había legislatura, entonces eh, se podrían haber manipulado fácilmente. Eso es muy fácil de ser corruptible. Entonces, Por supuesto. bueno, La elección nunca tenga vamos a... legitimidad es necesario un sistema de partidos que tenga fiscales fiscalizando por el sí y por el no en cada lugar y que haya libertad y que no tengas miedo porque soy fiscal de acá, entonces me desaparecen,
bueno, tiene sentido que no haya sido legítimo, es obvio que no lo es. Exactamente. Y bueno, este proceso, incluso el proceso de escritura de la Constitución, se lleva a cabo varios años antes del plebiscito y se lleva a cabo de forma exactamente igual, muy arbitraria. De repente salieron personas que escribieron esta Constitución y nadie la había escogido ni nada. Entonces, eh, hay claramente un origen ilegítimo. Ujú. Y yo te pregunto, digamos, ¿cómo es la vida hoy en Chile? ¿Cómo vive la gente? ¿Viste? Porque en la mayoría de los países, al menos en Argentina, siempre se habla de modelo liberal como una cuestión que es una aspiración maravillosa, un ejemplo a seguir. ¿Cómo es la vida real allá de la gente en el día a día? ¿Cómo se vive? Bueno, esto se viene escuchando hace hartos años, como si Chile fuera una especie de excepción, un oasis en Latinoamérica. Y yo creo que un gran ejemplo de que esto no es así fue lo que ocurrió en octubre pasado. La verdad, obviamente si nos ponemos a comparar con países que están en situación peor, Chile no figura dentro de esa escala, por supuesto. O sea, no tenemos grandes problemas de inflación, por ejemplo, pero el gran problema de Chile es la desigualdad. Y eso es lo que siempre se comenta. Eh, en Chile, básicamente, la importancia de Santiago, que es la capital, es prácticamente total. Es como si Santiago fuera Chile. Está muy centralizado todo. Son pocas las ciudades que tienen las mismas oportunidades. Acá Y, pasa y lo mismo con Buenos Aires en cierta medida. Pero acá hay mucha gente viviendo cerca de Buenos Aires también. claro. Bueno, acá ocurre que, por ejemplo, en Santiago se divide muy notoriamente el sector más pobre del más adinerado. Entonces, por ejemplo, para explicarlo un poco más simple, eh, del sector oriente hacia arriba, hacia la cordillera, está el sector más adinerado y se concentran en tres, cuatro comunas. Y es muy fácil saber cómo, dónde están, quiénes son, su forma de ser y por qué tanta gente es distinta a ellos. Es una duda bastante común en Chile. O sea, la mayoría de la gente se diferencia mucho a los adinerados y no se sabe bien por qué. Ese yo creo que es el gran problema. O sea, la vida acá es bastante, quizás, diferente, como decía, a muchos países de Latinoamérica, pero es una pantalla esto de que uno hace. No es real que Chile está en una posición casi primermundista, no es así. Eh, ¿Por qué esta rebelión del 2019? ¿Por qué ocurre de esta forma? ¿Por qué estalla? Eh, ¿Y por qué fue posible apaciguar de alguna forma por parte del gobierno para vos? Bueno, el detonante de este gran momento fue un alza que hubo al precio del pasaje del metro, pero la verdad no es la única razón, por supuesto. La mayoría de las consignas que había en la calle era de que ya eran 30 años post dictadura, que las cosas seguían igual. Entonces, el tema va por ahí, que luego de la dictadura y todo lo que sabemos que ocurrió, pasaron 30 años y la verdad no fue demasiado el cambio. El modelo económico siguió siendo el mismo, la constitución tiene ciertas reformas, pero al final es muy parecida a la que se votó el año 80. Y al final esto fue acumulando y acumulando y también un factor importante fue el gobierno, que yo creo personalmente que si Piñera no hubiese estado, hubiese sido más difícil que se llevara a cabo este estallido, porque los sectores políticos de centro izquierda obviamente formaron parte de lo que fue esta especie de estallido y si no, y si hubiese sido un gobierno de ellos, muy difícilmente hubiese sido parte. Entonces se hubiese dividido y hubiese durado muy poco. Entonces, las clases media baja y baja, no se sienten representados el gobierno actual, por el modelo actual, por la constitución actual, se sienten excluidos. Según tengo entendido, eso es lo que me contás. Claro. ¿Vos ves que
digamos, haya una pobreza, una gran parte de la población pobre, digo, ¿cómo vos lo ves? ¿Vos ves que haya mucha gente teniendo una vida, en lo que allá en Brasil son favelas, acá son villas, en ese tipo de lugares? ¿Eso también sucede allá? ¿En qué nivel? Sí, ¿Cómo sí, lo ves? acá también. Bueno, acá se les suele llamar poblaciones y son sectores eh, un poco más conflictivos quizás. Y claro, o sea, hay lugares donde como, como fachada, por decir, como pantalla, no se ven, no se ven muy claramente, pero existen y son bastantes. Lo que pasa es que ahora está muy común esto de pensar que por tener un celular o un televisor no eres pobre. Entonces, la gente suele pensar eso y acá se usa mucho el término de facho pobre, por ejemplo, para referirse precisamente a la gente que aún siendo pobre, aún teniendo necesidades, cree que está en el mismo nivel de alguien adinerado. Sí, sí. El efecto Doña Florinda, que vive en la misma vecindad que Don Ramón y que el chavo del 8 y 3 siente que está por arriba de todos ellos, que son la chusma. Exactamente. Sí. Y después, una pregunta, ¿es cierto? Esto yo veía unos carteles en la marcha, de hecho lo publiqué en mi publicación, que decían 5 años estudiando, 15 años pagando. ¿Qué nivel de verdad tiene esta afirmación? ¿Hasta qué nivel es cierto esto? Sí, bueno, esto me llega bien de cerca porque yo estoy a puertas de empezar lo que sería mi fase universitaria, ya me queda muy poco. Y sí, es un tema bien complejo. Aquí en Chile existe lo que se le llama el CAE, el crédito aval del Estado, que básicamente consiste en que el Estado te permite estudiar con un crédito y tú lo vas pagando no sé, como decía, 15, 20 o 30 años, dependiendo la carrera o la universidad. Y en Chile no existen universidades gratis. Existe algo que se le denomina la gratuidad universitaria, que suena igual pero es distinto porque se implementó en el gobierno de Bachelet, en el segundo gobierno de Bachelet, que consiste en que cierto porcentaje... ¿Cómo? Perdón, el segundo gobierno de Bachelet, ¿qué año más o menos se implementa para saber? De 2014 a 2018. Gracias, por favor, proseguí. Sobre la Sí, gratuidad universitaria, ¿cómo es? claro, eso consiste más que nada como en que cierto porcentaje de la población, dependiendo de tu estrato social, te permite estudiar gratis o rebajar el precio total del arancel y no pagar todo o pagar muy poco, o en casos que de verdad califican, no se paga. Pero esto no beneficia a todos, es algo selectivo. O sea, tiene que haber un criterio desde el Estado que determine quién se merece o quién puede obtener un crédito más barato o puede pagar menos aranceles o puede no pagar. Supongo que habrá opción gratuita total. ¿Hay o no? ¿No hay Exactamente. opción? Sí. Hay. Claro. Bien. Y lo que pregunto es, entonces, ¿el Estado determina si sos o no sos? ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Cuánta gente conoces que entre dentro de esos parámetros? Bueno, ¿Conoces mucha? no tanta, porque estos parámetros han ido cambiando con el tiempo. De hecho, hay un proyecto que, si no me equivoco, aún no se lleva a cabo de este gobierno de Piñera, de cambiar ese sistema, de incluso como de hacerle más modificaciones encima. Y durante el tiempo en que Bachelet estuvo implementándolo, se le criticó mucho porque supuestamente al final le íbamos a pagar igual con los impuestos, como si eso fuera como algo malo. Y al final yo siento que eso genera un beneficio bastante grande a muchos, pero termina siendo muy fácil de falsear, muy fácil de elegir a gente que quizás ni siquiera lo debería tener bajo esos parámetros, porque la forma en la cual se escogen son, no sé, no tienen una seguridad muy bien garantizada. No sé si se entiende ese punto. Lo que está diciendo es que no hay un mecanismo, un criterio de elección de quién se merece o no el crédito gratuito para tener una educación gratuita,
no hay un criterio unificado, según, o sea, digo, casi que se puede elegir por amiguismo, se podría decir, en cierta medida. Claro, claro, o precisamente también falsificando los datos. De hecho, eso lo suele hacer mucha gente porque no califica y aún así no puede pagarlo. Mm. Hay gente que no califica y no puede pagarlo, o sea que hay gente que está quedando fuera de la educación universitaria, o sea que no tiene una educación universitaria asegurada para todos los que la necesitan. Claro, por eso decía que solo un porcentaje dentro de los que dentro de los que califican. Mm. Bien, dentro de los que lo necesitarían son una pequeña parte. ¿Vos sos clase media, media baja? ¿En qué posición te ubicas de toda la...? Yo creo que sería, bueno, es difícil un poco dependiendo del parámetro personal, pero yo creo que clase media baja o algo así, porque Ujú. vivo en una comuna bien tranquila, bien, no adinerada, pero tranquila, y a la vez mi casa vivimos 4 personas en 1 metro cuadrado y nos cuesta un poco esa parte, pero eso yo creo. Y entonces, yo te pregunto, ¿a vos te aseguraron una educación universitaria gratuita? No, de hecho, precisamente mi plan de estudio se está como aplazando precisamente por esto también. No me gustaría precipitarme porque es mucha la plata que está en juego y yo no estoy totalmente seguro de lo que quiero estudiar, entonces prefiero esperar un año por lo menos y saber bien y así no generar que mis papás pierdan demasiada plata y no sé, eso sería bastante complicado. En una carrera que después por ahí no crecí. Acá en Claro. Argentina, como tenemos la opción de tener la educación universitaria gratuita para todos, sin importar qué, no te preguntan, cualquiera puede, a varias universidades. Generalmente yo conozco mucha gente que entra a una carrera, se fija, no le gusta, cambia un par de veces y después elige una, ya es más seguro, después de haber intentado con una, dos o tres. Eh, Cosa que veo que allá parece imposible. No parece algo que se pueda. No, pues al menos por ahora no sería así. Y a vos, si vos, digamos, ponele, ¿qué carrera pensás elegir? Ponele, dame un ejemplo que se te ocurra, alguna. Bueno, por el lado de la historia o música, son como las carreras que más me ubico. Macanudo. Supongamos que vos querés estudiar historia, ¿no? ¿Vos creés que, digamos, el Estado te asegura a vos que vas a tener una educación gratis o te va a abartar el costo? ¿Qué es lo que te da el Estado para asegurar que te puedas educar? ¿O solo el crédito? ¿Cómo es? Eh, bueno, en mi caso tendría la opción también de postular a ciertas becas por mis notas, por lo que hice en la escuela, pero claro, o sea, también eso no es igual para todos mis compañeros, por ejemplo. Por mi parte siento que no tendría el gran problema de pagar tanto, pero de todas formas es muchísima plata. No, yo creo que, no sé si, no creo que tendría gratuidad total, pero podría estar Sí. cercano. ¿Y cuánto, digamos, cuánto es los ¿cuánto es al mes, no? Digo, ¿cuánto hay que pagar al mes respecto a un sueldo mínimo o al sueldo medio que cobran tu familia? ¿Cuánto representa lo que hay que pagar? ¿Cuánto hay que Eh, pagar? a ver, no he hecho el cálculo, pero eh, si al año son como 5 o 6 millones de pesos chilenos, no me va muy bien en matemáticas, pero sería como 500.000 más o menos chilenos. Son como, ¿Cuántos a ver, chilenos se cobran por mes en un sueldo común, sueldo medio, sueldo sueldo mínimo mínimo? son 350.000, Ok, entonces sueldo mínimo no puede pagar esa educación. claro. ¿Y No, un no. sueldo promedio, vos dirías que la puede pagar? Eh, la puede pagar, pero se restringe bastante. ¿Cuál es el sueldo medio en Chile? El sueldo medio, según, bueno, estadísticas más bien confiables, serían entre 500 y 600.000 pesos. Más o menos lo mismo que habría que pagar si se paga todos los meses a la universidad. Claro. Por eso es que, o sea, a ver, entonces tenemos de una persona con un sueldo medio que no califica entonces para tener ninguna beca ni ninguna rebaja, porque no es pobre, sino que es clase media,
tendría que poner todo su sueldo a pagar una universidad. Para evitar eso se puede sacar un crédito y pagar eso durante 15, 20 o 30 años. Claro, exactamente. Ok. Y así Muy ha sido, y de la verdad, una de las grandes consignas que han habido últimamente es el fin de este crédito, porque con los intereses también uno termina pagando mucho más, y no es la opción más adecuada, como que a la hora de uno querer surgir y, por ejemplo, a medida que uno va creciendo, querer tener su casa, su vehículo, es mucho más complicado, No se puede ahorrar. claro. Claro. Bueno, ojalá que algún día tengan algún gobernante que les asegure una escuela pública y gratuita, una universidad pública y gratuita. ¿Las escuelas primarias y secundarias es algo similar? ¿El modelo, el proyecto de la... No, ahí hay un caso distinto que existe la educación pública y la privada. Yo estudio en educación pública, claro. Y yo, por ejemplo, en toda mi vida nunca he pagado el colegio. Pero ¿Qué? también algo más complicado en eso, porque la desigualdad también en la educación es bastante grande. Viendo como la estadística en cuanto al puntaje que se da para acceder a la universidad, el de la prueba que se da para acceder, es bien distante el promedio que sacan las escuelas privadas con las públicas. Es bastante grande la brecha. Y hay algunas excepciones de algunos colegios que lo logran hacer, pero es bastante grande la desigualdad en ese sentido. La escuela privada está en muchas mejores condiciones que la escuela pública ya. Claro, sí, Bueno, totalmente. acá hay una idea que pasa algo parecido. Yo fui a 5 escuelas, 3 privadas, 2 públicas, y puedo decir que en Argentina, al menos en el Gran Buenos Aires, en Capital, que es lo que conozco, hay escuelas públicas muy buenas y otras que son una porquería, y escuelas privadas que son muy buenas y otras que son una porquería. Por suerte, acá está un poco más parejo. Aunque persiste la misma idea de que las escuelas privadas son mejores, en la práctica yo fui y no es así. Y fue escuela de renombre, no fue a cualquier cosa. Ya. La cuestión es que te quería preguntar, digamos, la gente se queja de esta situación, o sea, ¿cuáles son los argumentos que están en el aire social respecto a lo que es la educación privada, la educación pública, la gratuidad universitaria? Se dice, por ejemplo, no hagamos la universidad gratis que vamos a hacer Argentina, o algo así. Sí, sí, se han escuchado cosas así. Como te decía, por ejemplo, el tema de Venezuela es muy, muy grande y Argentina también lo he escuchado, sí. Son como métodos para meter miedo nomás. Pero sí, se ha escuchado mucho y todavía hay gente que cree que está funcionando bien esto, como si no hubiese pasado nada en octubre. O incluso es peor porque hay gente que siente que lo que pasó en octubre fue como una tragedia. Eso me llama mucho la atención. Piensan como si fuese un momento que como si estuviéramos a punto de morir todos, una cosa así. Y no fue tan así, no parece. Tenían razón las personas. O sea, claro, sí, de alguna forma sí, pero ya yendo como Por otra razón. sí, sí, por otras razones, claro. Hmm. De alguna forma está, digamos, la idea de que, digo, no sé, yo te digo si te parece que es algo así, que el pueblo ha cometido el pecado de quejarse ante este modelo y que ahora vamos a sufrir las consecuencias, que puede ser un nuevo Allende. ¿Hay algo así en el aire? ¿Alguna idea así? Claro, de hecho, el mismo tema de la Constitución, eh, se ha dicho mucho que un país que cambió su Constitución con la Asamblea Constituyente fue Venezuela y miren ahora lo que es. Es como un gran ejemplo. Y también está el tema de que han habido otros países que han hecho lo mismo y no son Venezuela y no tienen su situación, pero eso no se habla. Y claro, es como si dijeras, pero escúchame, en Venezuela hay policía. Si tenemos policía, vamos a hacer Venezuela. Claro, Bueno, claro, no tiene yo, sentido. yo que te estoy dando no soy socialista y tampoco quiero un modelo como el venezolano. Pero vamos, tampoco vamos a decir que cualquier cosa distinta a lo que tenemos ahora es Venezuela. Claro, eso, si te acuerdas lo que conversamos hace un tiempo, acá en Chile está muy polarizado esto de que es la izquierda o la derecha y ya, o sea, de hecho hay un tema en eso, porque lo que ocurrió en octubre
mucha gente empezó a tratar de salirse de eso, de ese espectro, y en algunos casos incluso echaron de la marcha a gente que pertenecía a partidos. Y eso, ¿cómo? Decís que echaron de la marcha a gente que se decía socialista o comunista. Claro, claro, en algunos casos, no en todos, por supuesto que en la mayoría fue bastante unido todo, o sea, mentiría si dijese que fuese siempre, pero eso sí se dio. Y hay gente incluso que Un enorme anticomunismo en Chile, es fuertísimo. eh, yo creo que más que eso es una fobia, es como más una fobia, hay una especie de miedo. Imagínate que el candidato que corre con más ventaja del Partido Comunista hace poco dijo que él nunca ha pensado en instaurar el comunismo en Chile. Entonces hay como una distancia importante, hay un... Se tiene que apartar del comunismo para ganar un poco de votos. Exactamente. Y allá ya me estabas diciendo que los echaron de la marcha algunos que eran comunistas, o sea que la mayoría de las personas que conforman la marcha no son de izquierda, o no se quieren definir como gente de izquierda, solo están en contra de esta injusticia que me estás contando, este sistema injusto, más o menos eso. Claro, o sea, no podría como darte un porcentaje exacto, pero la mayoría de los casos se hablaba mucho de eso, que por algo movió a tanta gente, porque no se trataba de un partido político que lo estaba moviendo, sino que se estaban quejando de ciertas situaciones que a todos nos afectaban. Ujú. Cierto, me parece lógico, porque acá tuvimos algo parecido, que lo más parecido que hubo acá fue el 2001, que después de casi 20 años de un orden neoliberal, y yo sé que hay gente que no le gusta la palabra, pero es la palabra correcta, después si quieren pueden ponerse a investigar lo que significa el término. Sí. Bien, haré un video algún día explicándolo para no tener que estar explicándolo cada vez que lo menciono. Que no es lo mismo que el liberalismo, que es otra cosa, aparte, otra cosa. Bueno, la cuestión es que después de 20 años de ese orden que generó con Menem y Cavallo ministro de Economía, admirado por Milei, por Spert, que son los que proponen el modelo chileno acá, bueno, Cavallo llevó a un 20% de desempleo, 50% de pobreza, y el 2001, que viene después de todo eso. El 2001 es un estallido social que genera que el gobernante tenga que irse en helicóptero. Y después vino la semana de los 5 presidentes, y larga historia. Y murieron 27 argentinos que se pusieron a reclamar en 2001, más o menos, si no me equivoco. Pero la cuestión es, acá yo me pregunto, ¿por qué si en nuestro país 20 años de este orden neoliberal llevaron a un estallido que hizo caer al presidente, allá en Chile no pasó lo mismo? ¿Por qué en Chile sigue el mismo presidente? ¿Por qué la rebelión nos llevó a imponer un presidente que surja de la rebelión, o al menos a quitar al que tienen ahora? Sí, es una pregunta bien, bien interesante. En realidad se buscó eso de alguna forma. Siempre era bien común en las marchas escuchar que se pedía la renuncia de Piñera, pero nunca se concretó porque acá la gente en general tiene muy interiorizado en su cultura el tema de lo institucional, entonces esperaban que alguien de parte de la oposición hiciera algo, una cosa así, como... Que alguien tome el reclamo popular, por decirlo así, lo haga suyo, y lo encarne, y lo lidere. Claro, algo así. Entonces esperaban eso y por supuesto que de ninguna parte iban a jugársela para hacer algo tan importante. Y no Qué pasó. Sí, queda mucho rédito político. Yo lo haría. Yo lo haría. Sí, Incluso aunque fuera hecho porque me conviene, boludo. sí, de hecho, o sea, es impresionante que ni siquiera por su salud mental Piñera renunció. Algo bien increíble. Hay cosas que Y, de por medio no se explican bien, pero yo creo que es un tema más cultural. uh-huh. Yo tengo una pregunta, digo, entonces no hay nadie que haya liderado ningún partido ni organización que haya encausado todo este enojo popular, ¿cierto? Claro. O Eh, sea, de mi visión no hubo, pero de ciertos sectores contrarios, no sé si te vas a escuchar un poco eso, pero como que se hablaba de que sí, que esto del foro de Sao Paulo, que estaba moviendo como a escondidas las cosas, de parte del Partido Comunista, una cosa así. Pero yo la verdad no creo mucho en eso.
comunista, digo, yo lo que digo es, cuando surge una revolución, una rebelión popular que busca derrocar un gobierno, o generalmente viene acompañado en muchos casos, al menos en Argentina, del surgimiento de algún liderazgo, de algún caudillo generalmente, o de una organización que logra capitalizar políticamente todo eso y dicen, bueno, los que reclamaban por esto se convierten, por ejemplo, en España en el movimiento de los indignados, que después ahora es Podemos. Acá en Argentina, digamos que lo más parecido fue el 17 de octubre, se capitaliza en el, bueno, igual eso es una cuestión distinta, pero lo más parecido, qué sé yo, habrá sido Uriburu, no lo sé, la verdad es horrible decirlo, pero creo que la última rebelión popular que tuvo un caudillo eso fue lo más parecido, y fue un golpe de Estado, así que ni siquiera, pero bueno, fue con mucho acompañamiento popular, una cosa distinta. Pero lo que digo es, no hubo ningún liderazgo ni organización que encauce todo eso, lo capitalice. Qué raro. Y no tienen, no existe tampoco una organización o movimiento explícito, movimiento ideológico, que explicite las demandas. No hay un líder con quien que pueda negociar con el gobierno, que pueda dirigir la estrategia de la rebelión. No hay nada de eso, ¿verdad? No, para nada. O sea, incluso se habló mucho de que no se necesitaba, pero al final quizás el decaimiento de esto evidenció lo contrario. Eso lo dirá el tiempo. El decaimiento de la rebelión popular demuestra que si no tenés un liderazgo que encauce todo eso, una organización que la encauce, todo eso queda en el aire, se disipa, se choca contra la pared y a poco se va destruyendo. O yo lo veo así o no. O sea, el gran triunfo de esto fue el plebiscito que se va a hacer sobre la Constitución, pero es bastante extraño que se haya aceptado algo así y que se haga un plebiscito de una Constitución durante el gobierno en el cual se está reclamando y que se promulgue incluso quizás dentro del mismo gobierno. ¿Quién propuso el plebiscito? Eso ocurrió una semana luego de que estalló todo esto, una noche en la cual se reunieron extraordinariamente todos los partidos de todos los sectores para hacer una especie de pacto por la paz, una cosa así. Y de repente salieron con este acuerdo que habían hecho entre todos para como que nos daban este plebiscito a cambio de que se calmaran un poco las cosas. O sea, básicamente, el mismo gobierno, el mismo sistema, los mismos gobernantes contra los que el pueblo chileno se rebeló, les propuso el plebiscito, la solución, la constitución que ellos van a escribir, por la que ustedes van a tener que luchar de alguna forma. O sea, es terrible, ¿no? Pero de alguna forma parece que algo así sucedió. O sea, exactamente no es tan así porque no fue solamente del gobierno, fue algo en general con el Congreso. Y Claro, todos los partidos. claro, y también hay un tema de que al momento de escribirla, si es que gana la opción de la nueva Constitución, de aprobarla, está la opción de lo que es la Convención Constituyente, que es casi lo mismo que Asamblea Constituyente, solo que le cambiaron el nombre por gusto, y lo que es Convención Mixta, que mezcla asambleístas con congresistas. Entonces, en parte aún no se sabe bien cómo se va a escribir, si es que se aprueba, y lo más probable es que sí se apruebe, pero claro, o sea, es cierto que la misma gente a la cual se le estaba reclamando ofrece esto. Ok. Yo siento de alguna forma, vos decime si mi análisis te parece o no te parece correcto, que cuando las masas no están organizadas ni educadas bajo una doctrina o ideología común, o filosofía, o como quieras llamarle, cuando no está unificada, cuando hay una estructura organizativa y un liderazgo que las encauce estratégicamente hacia lograr sus objetivos, la masa tarde o temprano dominada por quien esté organizado y tenga un liderazgo, digamos, una estructura organizada, ideológica y liderada como la de Piñera. O sea, las fuerzas represivas y la fuerza de gobierno terminan venciendo no por fuerza, no por mayoría, no porque sean más fuertes que el pueblo, nadie es más fuerte que el pueblo. Terminan venciendo porque están organizados. Sí, la verdad fue muy, muy cercano a eso. En realidad, hubo un momento en el cual podríamos decir como que el estallido tomó vacaciones.
que fue como entre diciembre y principios de marzo, que se empezó a hablar de que en marzo iba a volver a surgir todo esto, pero vino la pandemia. Y como que en ese periodo nadie supo qué hacer, como que realmente no se veía de la misma forma las marchas, la gente en las calles. De verdad que era muy notorio de que todo esto estaba muy disperso, estaba muy en el aire y mucha gente ya con el tema del plebiscito se dio como por ganadora. Claro, claro. Y sí, porque es entre sentir que todo ese esfuerzo y toda esa gente, como estas personas que se quedaron, que les reventaron los glóbulos oculares, toda esa gente que luchó, que perdió tanto de su propio cuerpo y de su propia vida, es que todo ese esfuerzo que viene de un daño que ha sufrido el pueblo hace mucho tiempo, digo, sentir que todo eso no sirvió de nada también es horrible, así que no creo que nadie, o casi nadie de ellos, de todos los que se manifestaron, van a pensar, no, loco, lo que hicimos sirvió para que ellos nos propongan el cambio por el que vamos a luchar, de alguna Claro, forma, ¿no? sí, sí. Sí, no, y también generó algo que innegable, que es una especie de concientización, al menos la gente, independiente si sea de derecha o izquierda, al menos ahora se interesa mucho más en estos temas. Antes era mucho más grande el desinterés. Por eso nadie iba a votar, tampoco. Exacto. Sí, de hecho es bien curioso porque en las encuestas que hay ahora sobre futuros candidatos, precisamente uno de los candidatos que más aprobación tiene, que en realidad no es tanta, pero por ahora que queda todavía, es precisamente un candidato de derecha muy cercano a Piñera. Entonces es bien extraño esto. No hay una idea concreta de que el voto sirve realmente, y yo personalmente lo entiendo porque por muchos años fue así, y no digo que esté como totalmente de acuerdo, pero yo entiendo que la gente desconfíe del sistema, por decirlo de alguna forma. Claro. Durante mucho tiempo votar o no votar llevaba siempre al mismo sistema liberal, en que no Claro, cambiaba nada. Bueno, exactamente. por alegría y por tristeza, por las dos razones, para bien y para mal, el voto cambia mucho las cosas. Cambia mucho las cosas. Vos votás unos tipos y te generan eh, medidas totalmente contrarias a los otros. Tipo, un movimiento político, cuando tiene el poder, construye ciertas cosas que cuando el otro asume el poder son destruidas. Y ese nuevo movimiento genera otras cosas, ¿no? Ese otro partido. Claro. Digo, por ejemplo, Conectar Igualdad, cuando asume Mauricio Macri, todo eso se cae. Un proyecto que venía como hacía 8 años, se tira al piso de la noche a la mañana. Eh, Así que acá cambia la vida de mucha gente por un gobierno u otro. Totalmente, totalmente distinto. Sí, acá no podríamos decir lo mismo, pero eh, yo, la verdad, con lo que podría venir ahora en las elecciones del próximo año, eh, todavía no siento esa, como por decir, esa esperanza de que algo pueda mejorar, porque no se ha visto de verdad ningún candidato que a mí al menos me convenza como concretamente que sea, no perfecto, porque no existe un candidato perfecto, pero no hay alguien que le haga el peso, por decir, a lo que ya está establecido, lo que lleva tanto tiempo. Claro. Yo me pregunto, yo no me pregunto, estaba pensando que todo lo que decís tiene mucho que ver con lo que dijo Perón en Conducción Política. Perón en Conducción Política dice que el pueblo que no está organizado, que no está, digamos, educado bajo una doctrina común, el pueblo que no está liderado, es como una bestia, es fuerte, muy fuerte, pero es fácilmente domada por cualquier hombre que pueda organizarse, tener estrategia a largo plazo. La bestia, tarde o temprano, siempre termina perdiendo ante el hombre, no porque sea más fuerte el hombre. Por eso es que necesita esa bestia que es la más fuerte, la más poderosa y la más importante por la que se tiene que luchar, un organizador, alguien que pueda acompañar y liderar ese pueblo hacia lo que es, bueno, en Argentina se llamó la liberación nacional, depende del país, ¿no? Claro. Hacia un bienestar. Eh, la salud, ahora para preguntar sobre la salud, ¿cómo es la salud en Chile? ¿Cómo la salud pública, privada? Bueno, la salud se divide también en eso,
privado-pública y la verdad también es uno de los aspectos más desiguales posiblemente. Y un gran ejemplo es lo que ha ocurrido con el coronavirus. Gente al principio de buen estrato social, adinerada, le daba lo mismo contagiarse porque de ellos mismos creían que iban a ir a la clínica y listo y se iban a mejorar. Y en cambio la gente que no se iba a morir en el hospital. Y eso se confirmó. Y Claro, al final creo que eso también está conectado con lo que hablamos de la Constitución, porque hay una base de lo que es el Estado subsidiario, que se escucha muy fuerte el auto. sí, sí. ¿Qué es el Estado subsidiario? Disculpa que sonó la alarma en auto. Ahora sí. Sí. ¿Qué es el Estado subsidiario? Bueno, el Estado subsidiario es lo que es un Estado que le permite al privado eh, incursionar en lo que son las necesidades básicas y también le permite al individuo su libertad respecto a escoger las privadas o públicas y que el Estado no se meta más allá si es necesario. Eso es lo que se planteó en la Constitución y esto lo digo como de forma objetiva, o sea, eso era el plan que hubo siempre desde que se empezó a escribir. Claro, entonces, vos tenés una salud pública, ¿verdad? Una salud gratuita y pública, ¿verdad? Eso lo tienen. Sí. Y el Estado subsidiario sirve para subsidiar a quienes eligen la privada, o sea, está subsidiando la salud privada. O sea, el Estado subsidiario en realidad lo que hace es, claro, en realidad subsidia la pública, pero hasta donde sea necesario, no más allá, no se mete como Estado en lo que es la competencia. Si, por ejemplo, una clínica exclusiva trae implementos los mejores de un país y que son muy caros, y no sé, y un hospital no tiene nada, no va a hacer nada para que esa clínica lo comparta, lo pueda mover a otro lugar, no. Solamente le permite a los públicos y los privados hacer lo que ellos quieren. Son autónomos los públicos, entonces, O de sea, alguna forma, pertenecen al Estado, pero no son, por decir, una prioridad del de, Estado. claro, no hay un sistema que de manera individual por cada uno se pueda visualizar bien sus necesidades, sus problemáticas, lo que necesitan, sino que es algo general nomás y no más allá. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo gestiona el gobierno la crisis del coronavirus, la pandemia? Bueno, han habido varias polémicas al respecto. La más grande fue lo que el paso del ministro de Salud, perdón, que fue bien complicado al principio. El gobierno se resistió mucho a lo que era la cuarentena obligatoria. Le costó mucho llegar a eso, principalmente por un tema económico. Y llegó un punto en que no se podía hacer más y se empezó la cuarentena obligatoria en distintos sectores y bueno, recién hace poco se está dejando, o sea, dando más permisos, pero yo diría que la gestión en general no fue la mejor, o no ha sido la mejor, porque hubo una disputa bien absurda entre lo que es el colegio médico, que es por decir eh, la organización autónoma de médicos en Chile, eh, que le daba ciertas recomendaciones al gobierno, pero no podía tomar decisiones por sí sola, sino que solo daba esas recomendaciones. Y el gobierno no las quiso tomar, se resistió por mucho tiempo, hasta que, como te digo, fue algo insostenible y recién entonces empezaron las medidas más drásticas. Pero, ¿cuánto tiempo pasó entre eso? ¿Cuántas muertes hubieron durante eso? Fue bastante lamentable, la verdad. ¿Los hospitales allá tienen el equipo necesario para los públicos y los privados para hacer frente al coronavirus? Eh, bueno, no creo que pueda tener toda la información de eso, pero yo diría que los hospitales públicos es muy difícil que tengan todo, la verdad. Eh, no ha sido muy bueno en ese sentido. La gente pobre es la que más ha sufrido en estos tiempos y las clínicas, los sectores más
adinerados, los sectores privados, ha sido muy distinto. La verdad, hay un descontento también bien grande porque precisamente la gente, por decir, eh, de más plata trajo el virus. Eso se comentó mucho al principio. Hmm. Y, y, bueno, a vos de que estaba pensando si acá pasó algo parecido, todo bastante parecido en Argentina. En el sentido de que también vino por gente que tiene el dinero para viajar y que también tenemos un sistema educativo público que más o menos está bien en algunos lugares, en otros lugares deja mucho que desear. Eh, yo quería preguntarte de qué te gustaría a vos hablar, ¿no? Digo, ¿qué te gustaría contarnos a los argentinos sobre lo que es Chile? Bueno, la verdad, hay harto que se puede decir, pero tampoco yo quiero como tomar la palabra por todo el sentimiento común. Yo tengo mi pensamiento, pero creo que lo que más podría eh, decir es que yo siento harta admiración de de cómo ustedes al menos se supieron bien eh, de ligarse, o no de ligarse, sino como hacer un buen paso entre lo que fue la dictadura. No sé si fue el mejor, no puedo tampoco juzgarlo, pero como estábamos hablando hace un tiempo, aquí hay mucha gente que todavía eh, lo ama a Pinochet y eso es bastante insólito. No quiero tampoco mostrar solamente las cosas malas, tampoco quiero ser como no sé, no quiero dejar mal completamente al país, pero sí, o sea, también creo que hay que hacerse bien responsable de las cosas que están pasando, de lo que uno está viviendo y no sé, no podría tampoco mentir. Ujú. Claro. Sí, bueno, pues gracias. Sí, hicimos el juicio de las juntas militares, unos pocos países que hicimos eso. Sí, es verdad, está bueno. Les digo a la gente ahora, si quiere, puede ir haciendo preguntas sobre Chile al compañero por si tiene alguna duda. Y pues te voy a hacer una última pregunta porque no se me ocurre mucho más que... La verdad creo que charlamos todo muy rápidamente, hablamos un montón de temas. Te quería preguntar, ¿qué te gustaría a vos que pasara en Chile? ¿Qué te gustaría que pasara con Chile en un futuro? Bueno, es complejo, es bien amplio, pero me gustaría que de alguna forma la gente no tuviera un miedo a expresarse de alguna forma también. Eso pasa mucho acá, mucho. Hay una especie de monopolio de los medios de comunicación. Quizás monopolio no es la mejor palabra, pero está todo centralizado en lo mismo hace años, hace, no sé, 50 años. Entonces, me gustaría que hubiese más espacios para cosas nuevas, cosas más originales. Y creo que de alguna forma el cambio cultural que podría generarse en Chile a partir de lo que ha ocurrido en octubre, de lo que está ocurriendo este año, lo que va a ocurrir con el plebiscito, va a ser súper importante. Y yo espero y confío en que ese cambio sea para bien, que no tengamos que depender siempre de lo que haya en el Congreso, y bueno, ojalá también que también se mejoren las relaciones con los países hermanos, que la verdad es un tema bien importante y que está pendiente. No Sí, sé, por así que más. supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, sí. Acá, bueno, supongo que en toda Latinoamérica hay un odio hacia los países que tenemos alrededor, una cosa horrible Y, que surge a raíz principalmente de la ignorancia, del desconocimiento de nuestra propia historia. Eh, y bueno, no mucho más que... Primero que nada, agradecerte por venir. Me gustó la entrevista. ¿Vos qué te pareció? sí, muy bien, también me agradó bastante. Muchas gracias también. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí. Bueno, Sí, quedan 30 segundos. Bueno, nada, desearles que logren organizarse como pueblo para en algún momento lograr que uno de los suyos tome el poder y que no sea acaparado esto que no sea capitalizado por el populismo de derecha en la región, en Chile, que es lo que me estás contando que está pasando.